Muy buenos días, saludos. Son varias, múltiples las empresas, las instituciones, las administraciones que de forma individual, de forma conjunta, colaborativa, impulsan programas de captación, de retención de talento para, a través del capital humano, dinamizar sus actividades productivas, dinamizar la actividad empresarial. Vamos a hablarles de esto durante los próximos minutos, de talento, de cómo reconocerlo, de cómo atraerlo aquí a Galicia. Vamos a poner el foco en la industria pesada. Vamos a hacerlo además con experiencias, con casos prácticos, conociendo qué se está haciendo en este momento para retener el talento que tenemos aquí, ese personal cualificado que se forma, para atraer de nuevo, para recuperar pues ese que ya se ha ido y para captar, como no, cualquier talento que pueda incorporarse a las actividades empresariales de nuestra comunidad. ¿Se están haciendo las cosas bien? ¿Cómo podemos mejorar todavía las debilidades que tenemos con las potencialidades que hay en Galicia? De todo esto vamos a hablar durante los próximos minutos, como les digo, con el foco puesto en la industria pesada. Vamos a hacerlo desde este lugar que todos ustedes conocen, el Museo Santiago Rey Fernández de la Torre, y en un encuentro informativo que vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, les vamos a contar qué es el talento y qué se está haciendo además para captar ese talento. Lo vamos a hacer con tres invitados a los que ya saludo. César Castiñeira, CEO y presidente de Resonac Graphite Business Unit. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Xavier Marcet, que es el presidente de Lead to Change, una consultoría especializada en transformación, en estrategias de carácter internacional, que nos va a ofrecer también un punto de vista, una perspectiva de lo más amplia. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Israel Temprano, al que también le doy la bienvenida de forma literal y simbólica. Muy buenos días. Buenos días. Él regresaba este año al CICA de la Universidad de Da Coruña para dirigir el Laboratorio de Sistemas de Transición Energética. También diriges la cátedra de la UDC de Resonac. Digo que vuelves también a casa porque eres licenciado en Químicas por la Universidad de Da Coruña y regresas después de una larga, dilatada trayectoria como investigador, exitosa en Canadá, pero sobre todo en la Universidad de Cambridge. Así que, bueno, eres un fantástico ejemplo de todo esto que hoy vamos a comentar. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Contadnos en primer lugar qué es para vosotros, con vuestra experiencia, qué es el talento. Dice la RAE, por ejemplo, que una persona talentosa tiene que ser inteligente, perspicaz, que tiene que tener agudeza, ingenio. ¿Vosotros qué cualidades destacaríais? Bueno, o sea, el talento tiene muchas connotaciones, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me gusta enfocarlo en la empresa. Siempre hablamos de un talento colectivo, ¿no? La empresa consigue resultados por medio de equipos. Entonces, la verdad es que es la parte del talento que, digamos, que es más relevante para nosotros, ¿no? Es cómo gestionar el individuo dentro de un contexto de un equipo para generar resultados, ¿no? Y para mí esa es la primera conexión que tenemos que hacer en el mundo de la empresa. O sea, el talento tiene que generar resultados. No existe nada en la empresa que no genere resultados, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa conexión talento, equipos, resultados, pues es muy relevante, ¿no? Por otro lado, comentabas más atributos individuales, ¿no? Es cierto que para construir un talento colectivo, pues también necesitas, digamos, que las personas tengan a nivel individual una serie de atributos, ¿no? Que también pues permita que al final el equipo funcione, ¿no? Y yo en ese ámbito, pues para mí hay el tema de la actitud, la aptitud y la preparación, ¿no? Esos tres temas dentro de la persona, pues es la base de todo, ¿no? Una persona capaz, competente y comprometida, ¿no? Pero bueno, eso, como decía, ¿no? O sea, no te va a dar el resultado dentro de un equipo, ¿no? Yo lo que analizo mucho también cuando analizamos una contratación, por ejemplo, es el contexto, ¿no? Es una persona capaz de entender el contexto en el que se va a desarrollar y es capaz de añadir valor al equipo que tú ya tienes, ¿no? Esa es cómo construir un talento colectivo, ¿no? Y una cosa que es muy relevante para eso es el tema de la humildad, ¿no? O sea, es imposible construir un talento colectivo si el individuo no tiene la humildad de estar a disposición del bien común, del equipo, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es la base de todo: talento colectivo, resultados, humildad de las personas, ¿no? Y bueno, para mí un poco el talento es eso, ¿no? Talento colectivo. No lo veo tanto en lo individual,
quizá eso ya sea para otro tipo de, ¿sabes? de ámbitos, a lo mejor el deportivo, ¿no? y tal, pero en el ámbito empresarial yo destacaría la parte del talento colectivo. Ese beneficio colectivo, Xavier, sonreías, ¿no? Con esa humildad, que es un factor que muchas veces, un calificativo que no utilizamos a la hora de hablar de talento, pero muy pertinente, ¿no? Claro, porque si no te conviertes tu organización, tu empresa, en una colección de expertos. Y esto está bien, porque ser experto requiere muchas horas, pero hay algo mejor, que es ponerle un poco de sabiduría. Y la sabiduría consiste precisamente en esto, en combinar gente que tiene mucha profundidad de conocimiento con gente pues, que sabe ser humilde, que sabe escuchar, que sabe relacionarse con los demás, porque al final el talento son trayectorias. No es un momento, decir, no, es que hice una cosa muy importante para esta empresa en el año 2015, bueno, pero estamos en el año 2024, ¿sabes? Entonces, son trayectorias, y son trayectorias, como decía César, de gente que da resultados por encima de la media. Y tienes que contraponerlo, porque a veces hay gente que evoluciona hacia el no talento, que son gente que dibuja trayectorias con excusas por encima de la media. Entonces, tú vives de la gente que te da resultados. Y es enormemente interesante, porque este factor de trayectoria es clave, porque la gente tiene que dar resultados, tiene que saber adaptarse y tiene que trabajar bien con los demás. Si puede ser, tiene que hacer crecer a los demás. Está muy bien esto del talento. A ver qué incorporas tú, Israel, porque ya han dicho muchas cosas. ¿Tú dónde pondrías el acento, sobre todo a la hora de reconocer y valorar ese talento? Bueno, desde la universidad, desde el ámbito académico, nosotros estamos, digamos, en el business de la formación del talento, ¿no? De crear este talento y de hacer que produzca después en grandes empresas. Yo lo pondría un poco el énfasis en lo que es el talento en sí, es la capacidad de encontrar el camino, encontrar la manera de hacer algo, ¿vale? Que tú le des a una persona una tarea, un challenge, un desafío y sea capaz de encontrar la manera de hacerlo, ¿vale? Que sea algo que no haya hecho nadie antes, como hacemos en la universidad en proyectos de investigación, o como sea algo un poco en una empresa, que es, bueno, este proceso que llevamos haciendo, eres nuevo, tienes que encontrar la manera de hacerlo, o mejorarlo, o adaptarte dentro de un equipo, saber interaccionar, saber, pues eso, el contexto que comentábamos antes, saber interaccionar con las diferentes piezas del equipo y saber cómo sacar adelante esa tarea, ese problema que te han dado y buscar la manera de hacerlo, ¿vale? Que no te tengan que dar eso, toda la información, micromanage y demás, y eso, pues que sea capaz de florecer una persona en un puesto, dándole pues, unas herramientas, y es un poco lo que hacemos en la universidad. Y aquí en esta primera parte estamos poniendo el foco sobre el talento y cómo gestionarlo, Xavier, aunque podría preguntárselo también a Israel porque su caso es práctico. ¿Cuál dirías que es el secreto? ¿Qué hay detrás de una buena gestión? ¿Cómo atraer ese talento? ¿Cómo recuperarlo también en su caso? ¿Cómo reconocerlo? Ser nosotros mismos, producirnos con autenticidad, saber que más allá de determinados contextos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos de industria pesada, que para alguna gente se le hace como difícil imaginarse, pero cuando interactúa con las personas, cuando es capaz de entender las lógicas que están detrás, entonces todas estas barreras caen. Talento atrae talento y mediocridad atrae mediocridad. Ya está. La forma de atraer talento es con talento. Esto es especialmente importante, me parece, Israel en la universidad, pero también en todas partes. Entonces, nosotros, digamos, tenemos que sacar el talento que tenemos a relucir para atraer talento, que no es solamente gente muy buena, es buena gente. No es solo gente muy buena, es buena gente. Volvemos a la humildad también, ¿eh? Bueno, claro, es que es esto, ¿no? Es gente que tenga esa capacidad de crecer haciendo crecer a los demás. Entonces, es muy importante entender que son las personas la clave para atraer talento. Y por esto es muy importante cuando poder establecer conversaciones, etc. Cuando a mí me dicen que vamos a atraer talento con inteligencia artificial, digo, no nos equivoquemos. Vamos a filtrar personas con inteligencia artificial, pero las vamos a traer con la complicidad que seamos capaces de crear para desafiar determinados retos que tengamos, ¿no? La forma de traer talento es esto, es ser una comunidad de gente buena y de buena gente.
Yo creo que esa es una clave, una palabra clave que acabas de decir, es el desafío. Una persona con talento busca desafíos, busca eso, algo que le atrae, algo que le interese trabajar en ello, que permita crecer aún más ese talento. Entonces, si queremos que la gente con talento venga, pues tenemos que darles desafío, como decía antes, pues ponerlos en la parte adecuada para que ellos puedan desarrollar ese talento que tienen, buscar en ese desafío el trabajo que les atraiga y por eso la gente viene. Hay una cosa muy divertida. Tú vienes de Cambridge. Yo una vez me fui a Oxford a preguntar por el plan estratégico y me explicaron un plan estratégico maravilloso y quedé absolutamente, ¿sabes? Me hice una epifanía encima. ¡Ostras! Pensé, ¡ostras! He descubierto un mundo. Entonces me fui a Cambridge y pregunté, bueno, oiga, ¿y lo del plan estratégico? Dice, no tenemos plan estratégico. Bueno, no tienen plan estratégico si los de Oxford son campeones. No, dicen, mire, nosotros desde el siglo XVIII intentamos contratar a los mejores y ellos ya saben lo que tienen que hacer. Es esto. En el caso de Resonac decía que íbamos sobre todo en la segunda parte, pero aterrizar todo esto sobre cómo vosotros estáis reconociendo y gestionando todo esto, pero líder mundial con presencia en todo el mundo, con presencia también aquí en Galicia, en A Coruña. ¿Cómo se aterriza esto, vuestra gestión, a inculcar esa gestión del talento de una forma más práctica? Bueno, buena pregunta. Es complicado la gestión del talento y tienes que dar una visión a muy largo plazo, ¿no? Un poco lo que hablábamos ahí, el talento atrae talento, pero para empezar a atraer talento de alguna manera tienes que generar una ficción positiva de lo que, digamos, de lo que tú tienes, lo que va a llegar a ser, ¿no? La gente, o sea, a veces el talento lo ve como lo inmediato, ¿no? Lo material, lo que ves ahí, pero o sea, muchas veces el talento lo atraes con lo que puede llegar a ser, ¿no? Es un poco Entonces ahí es donde está en una empresa la gestión del equipo de liderazgo, ¿no? Primero hay una parte importante que es que como líder tienes que estar absolutamente convencido de que los resultados van a llegar por medio de las personas. Si no crees en las personas es muy, muy difícil que tú crees una ficción en la que vayas a traer a un talento a tu ficción, ¿no? O sea, lo primero es eso. Entonces, y luego tienes que tener muchísima coherencia dentro de la empresa, con tu ficción, o sea, que tú has generado, por la que ese talento ha venido a ti, y luego coherente con las decisiones que tomas, ¿no? Es toda la coherencia que tiene alrededor de la gestión del talento, ¿no? Que de alguna manera a veces se liga talento con innovación y con un pensamiento disruptivo, ¿no? Que es cierto, pero tú al mismo tiempo necesitas tener la coherencia de la empresa para que ese talento se desarrolle ahí, ¿no? Es ese contexto. Entonces, bueno, dentro de Resonac, pues yo creo que todo el equipo directivo tenemos un convencimiento absoluto de que los resultados, no solo un convencimiento, nosotros llevamos haciendo grafito más de 70 años y con personas, y entonces tenemos el convencimiento absoluto que los resultados llegan por las personas, y yo creo que cuando pues hacemos una entrevista, un poco la ficción que compartimos con ese potencial talento que se va a unir, pues yo creo que somos capaces de transmitir esa ilusión por lo que eso puede llegar a ser, ¿no? Entonces, bueno, yo destacaría ahí un poco la coherencia, ¿no? Un poco desde mi posición, la coherencia de tu mensaje, de tus decisiones. El talento hay que promocionarlo también, hay que respaldarlo y tener una ficción a muy largo plazo que sea muy atractiva, ¿no? Eso es un poco lo que hemos intentado poner en nuestro plan estratégico para gestionar personas y bueno, yo creo que nos está dando resultado. Y cuando hay diferentes culturas, cuando esa gestión es de personas, de lugares muy dispares, de países, de continentes diferentes, pues todo se complica, claro. Nosotros gestionamos, creo que he preguntado hace poco, tenemos empleados de 26 nacionalidades distintas, ¿no? en lo que es la división y ahí, bueno, pues ya no solo las nacionalidades, lenguajes, pues culturas, religiones, edades, todo es muy diverso, ¿no? Al final, esa conexión que yo hacía antes de talento, resultados, eso funciona en todos lados. O sea, en todos sitios una actividad empresarial busca resultados, ¿no? Entonces, yo creo que la parte individual del talento es la misma en todos sitios y hay que gestionarla de una manera similar.
Y lo que sí hay diferencias muy importantes son el tema del contexto, ¿no? Y no es el mismo el contexto que tú puedes tener pues, en una empresa en España o en una empresa en Japón, pues porque hay elementos del contexto que son totalmente distintos, ¿no? Aquí tenemos organizaciones muchísimo más planas, en otros sitios todavía las organizaciones son mucho más jerárquicas. Entonces, ¿cómo florece el talento? Tienes que ser muy sensible a esas diferencias de contexto, pero en el fondo el resultado es el mismo, y los valores individuales que se buscan también. Entonces, bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos mucha experiencia en la gestión de equipos globales y supone, forma parte de la ficción también positiva, ¿no? Mucha gente que se nos une porque también es un reto muy bonito, ¿no? el manejar una plataforma global con tanta diversidad, ¿no? Entonces lo hemos tornado en positivo. Para nosotros es un polo de atracción de talento también, lo diversos que somos. Decía yo al inicio que ojalá Galicia, ¿no? Tenemos los miembros, consiga mantener el talento y atraer a ese talento que algún día se fue, ¿no? Como en tu caso, Israel. Tú que tienes la perspectiva de estar fuera durante muchos años, creo que casi 20, ¿no? No solo en Reino Unido, también al otro lado del charco. ¿Cómo ves cómo se está gestionando el talento aquí en Galicia? ¿Ves muchas diferencias, sobre todo bueno, en Reino Unido por esta última etapa, lo que se está haciendo aquí en Galicia, en España? Bueno, yo acabo de llegar, pero por lo que veo aquí se está tratando de fomentar el talento de una manera muy positiva, y sobre todo pues eso, con empresas tan grandes y tan potentes como Resonac. Desde la universidad es lo que hemos intentado hacer siempre, el fomentar el talento, el dar un poco una fábrica, digamos, de talento para que la comunidad se pueda furnir. Y la verdad es que lo que hay que decir es que hay muchísimo gallego y muchísimo español trabajando en el extranjero y están muy bien vistos y muy bien, el talento gallego, el talento español está muy bien calificado fuera. Aquí ahora mismo pues eso, nos estamos intentando focalizar un poco más, como comentábamos antes digamos, una persona talentosa era alguien que tenía mucho conocimiento, ¿vale? Y ahora estamos transicionando un poco a saber dónde buscar ese conocimiento. Digamos, hoy tenemos todos una enciclopedia enorme en nuestro bolsillo, entonces llevar el talento, el conocimiento en la memoria, pues sirve un poco de menos que antes. Ahora es saber dónde buscar esa información y sobre todo lo que está yendo un poco al futuro es saber filtrar la información, ¿vale? Hay mucha desinformación y demás. Entonces, una persona talentosa ahora mismo es eso, es una persona a la que le puedes dar un problema y se puede sentar en su despacho y en un día pues saber solucionar ese problema o ese challenge que le han dado y saber buscar la información, saber tal. Y aquí pues eso es lo que estamos intentando promocionar en la universidad y yo creo que el talento que sale de aquí es muy bueno. ¿Qué hay que ofrecerle a ese talento, como ha sido en tu caso, para que regrese o para que se quede una vez complete sus estudios, para que no se vaya? Lo comentábamos antes de empezar, en tu caso totalmente realizado, ¿no? Personal y profesionalmente fuera, pero llega algo atractivo, ¿no? Que te hace replantearte volver. ¿Tú qué les dirías? Para una persona con talento y con interés, como decía César, una persona con interés y con aptitud, lo que le interesa realmente es el desafío. Yo voy a ir a trabajar a una empresa para hacer algo que me atraiga, algo que me llene, algo que me permita crecer y me permita pues optimizar lo que ya he hecho y seguir creciendo, ¿vale? Una cosa es atraer talento también y otra cosa es retenerlo, ¿vale? Pero eso, a una persona que quieres atraer aquí, pues le tienes que ofrecer un desafío, un trabajo, una posición donde pueda esa persona desarrollar pues lo que ha aprendido ya y lo que puede dar de sí, ¿vale? Y pues meterla también en el equipo, en la pieza que le falta a ese equipo, saber dónde encajarla, saber unirla a las diferentes partes del equipo, también es lo que decía César, es un poco pues eso, el talento global, pues al final es una unión de diferentes piezas que tienes que ensamblar muy cuidadosamente y poner a cada uno en su sitio. Entonces, si tú le das a una persona con talento un desafío y la capacidad de crecer, la vas a atraer. Nos estamos fijando entonces mucho más en atraer que después en retener, ¿sí? ¿A tu juicio? No, en principio son dos caras de la misma moneda. Si tú le ofreces algo y luego no cumples, ¿vale? Va a ser difícil retenerlo, pero si tú le ofreces un desafío y
un ambiente para crecer y realmente ese ambiente está ahí, pues es más fácil retener esa gente que... Hoy representáis universidad, empresa, tenéis que ir de la mano. ¿Hay capacidad de mejora aquí en Galicia? Bueno, tenemos en este caso, ¿no?, y lo decía al inicio tú como director de esa cátedra UDC Resona, casi que parece obvio que sí, ¿no?, pero siempre habrá que seguir estrechando lazos. Evidentemente todo es susceptible de mejorarse, pero el problema a veces que ha habido históricamente con la empresa es que hay mucha empresa que se maneja en el cortoplacismo, ¿no? Entonces los tiempos de la universidad son otro tipo de tiempos, ¿no? Entonces ha habido, primero para que haya unidad tiene que haber una unidad de propósito, o sea, tienes que tener un plan, un proyecto, una ficción, algo que, digamos, que una a las dos partes, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la universidad casa muy mal con el cortoplacismo y todas aquellas empresas, y yo creo que nosotros, pues, con la cátedra de Resonac y con la apuesta que estamos haciendo, pues digamos, mercados emergentes como el de las baterías, pues tenemos que dar una visión a largo plazo. Ahí es donde empiezan a confluir un poco los intereses también o las capacidades de la universidad con las capacidades de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que a medida que haya proyectos más sólidos empresariales, pues esa comunicación con la universidad va a ser mucho más fluida, porque ellos sí tienen esa capacidad de ofrecer soluciones también para la empresa, digamos, que sea capaz de planificar ese largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues a medida que tengamos proyectos sólidos, coherentes, pues evidentemente esas uniones van a suceder y bueno, ya hay muy buenos ejemplos por aquí. Y yo creo que si seguimos haciendo las cosas bien, pues habrá muchos más. Israel. Sí, es un matrimonio un poco complejo porque cada uno tiene sus intereses y demás y a veces es complicado casarlos de entradas, pero siempre hay la manera de hacerlo y es un matrimonio muy conveniente. Se puede generar muchísimo potencial con esa unión. La universidad eso puede generar tiene la capacidad de hacer trabajos que a lo mejor una empresa no tiene tanta flexibilidad y luego tiene esa fuente de talento que para la empresa es indispensable. Entonces sí, lo que tenemos que hacer es pues eso, el diálogo y la verdad es que Resonac en ese sentido pues, se ha centrado muchísimo en la UDC y haciendo las cosas así pues se puede sacar cosas muy buenas. Supongo que Xavier te lo preguntarán mucho, habrás hecho este diagnóstico en muchas ocasiones, en diferentes zonas, diferentes sectores, diferentes entornos, para mejorar como polo de atracción, que es lo que hoy estamos comentando aquí, en este caso en la industria pesada y en particular en Galicia. ¿En qué aspectos caminarías tú? ¿Qué camino hay que recorrer? ¿Dónde pondrías ese foco? Creo que hay un camino fundamental que creo que en La Coruña tenéis y que ejemplos muy importantes, y es esta capacidad de combinar proyección global y arraigo. Este es lo bueno. Esta capacidad de atraer gente y a la vez sentirse muy arraigado. En el que tú tomas decisiones que son decisiones que tienen que ver evidentemente con los desafíos que tienes, con tu negocio, etcétera, etcétera, pero las tomas desde una mirada. Y esta mirada arraigada es lo que necesitamos en Europa, es lo que necesitamos en Galicia, en cualquier parte. Y a la vez, digamos, esta capacidad de atraer gente que pasará por aquí. Nosotros queremos ganar todo, queremos atraer a los mejores y que no se vayan nunca. No. Esto no es así. No hay que preocuparse tanto por retener talento. El tema es, el talento fluye, se mueve. Lo importante es crear espacios en el que, digamos, si tienes gente muy buena, es normal que se vayan. Algunos. No los vas a retener todos. No, lo importante es que tengas una masa crítica de talento suficiente como para que exista esta fluidez. Entonces, yo creo que tener, digamos, empresas que tengan esta capacidad de arraigo y proyección global es la base de tener un porcentaje de talento por metro cuadrado, que es lo que hace diferente a los ecosistemas, ¿no? Entonces aquí se puede crear un muy buen ecosistema con esta combinación de arraigo y de proyección global. Y además que se vayan y no quieran volver a priori, que era tu caso, ¿no? No, pero porque la vida es más cosas, ¿eh? Hay desafíos que son
que son profesionales, pero también son personales. Entonces, no, y Galicia compite bien en lo personal, ¿eh? Sí, yo creo que en esa parte, o sea, hemos visto una tendencia después del COVID en el que yo creo que juega muy a favor de un sitio como Galicia, ¿no? O como Coruña en este aspecto, es la parte, o sea, las decisiones de las empresas se basan ahora mucho más en las personas, en el talento, independientemente de dónde estés, ¿no? Yo fui expatriado en Alemania en el año 2007 y en aquel momento para tener un puesto global, la empresa era alemana y la central estaba en Alemania, pues me tuve que ir a Alemania, no había opción de... Hoy día eso es mucho más líquido, ¿no? Si tú eres la persona adecuada para liderar una organización global, al final da igual que estés en un sitio o en otro, y es donde esa parte personal, ¿no? y eso también pues juega su rol, ¿no? Porque digamos, el talento también tiene hijos, el talento también tiene pues, un entorno, el talento tiene otra serie de ocupaciones, y yo creo que Galicia ha jugado, y en ese retorno, un papel muy importante. Es decir, oye, soy capaz de tener ese proyecto de ilusión porque hay empresas que se han vuelto mucho más flexibles en la localización, y a la vez pues puedo cumplir con mi arraigo, ¿no? y a lo mejor pues puedo criar a mis nietos cerca de mi familia, ¿no? El no tener que renunciar a eso, yo creo que coloca a Galicia en una posición privilegiada, por lo menos para no perder el talento que genera, y pues como en el caso de Israel, para atraer, digamos, para retornar a alguno que ya se había ido, ¿no? Creo que es importante eso, ¿no? Aquí se vive muy bien, ¿vale? Y además, también esta es la ciudad donde nadie es forastero, ¿vale? Entonces aquí se acoge muy bien, aquí se vive muy bien. Desde ese punto de vista social es muy fácil atraer el talento, ¿vale? Y el talento tiene que ir en los dos sentidos. No podemos hablar siempre de el talento sale de aquí, se expatría y hay que retornarlo. Bueno, hay algunos que se van y otra gente que tiene que venir. El talento tiene que venir en los dos sentidos. No podemos contar solo con que los que se marchen tienen que volver y demás. Entonces, aquí tenemos gente y siempre nos ha gratificado mucho que venga alguien de fuera a vivir a La Coruña y no se quiera marchar, ¿vale? Pues porque eso, aquí se vive muy bien y tal. Entonces, si tú le das la capacidad para tener... aprovechar ese talento en su trabajo, ese entorno laboral, y el social es el que es aquí en Coruña, pues va a ser más fácil retenerlo. Ya no solo en Coruña, sino en Galicia, aunque Resonac tiene, como mencionábamos antes, planta en A Coruña. ¿Crees que ya por todo esto que estamos comentando, que se haya puesto el foco en el talento, que las empresas ya pues, la hayan puesto como una de sus prioridades, ya es un polo de atracción, ya cuenta con atractivos y, como decía Israel, no solo para atraer, sino también para retener a ese talento? Probablemente polo de atracción es un concepto muy amplio, ¿no? Y un poco decía Xavier el tema del ecosistema, ¿no? Al final es importante, yo creo que un polo de talento no lo hace una compañía sola, ¿no? Un foco de talento lo hace un contexto, un entramado, un ecosistema de empresas que generen pues muchas ficciones y muchas historias de largo plazo positivas, ¿no? Porque eso al final pues se proyecta hacia afuera, ¿no? Aquí también tenemos líderes mundiales en industria o empresas líderes mundiales en otros sectores que también atraen talentos. A cuantas más iniciativas, cuantas más historias ilusionantes se mezclen en el ecosistema, pues más talento vamos a atraer, ¿no? Entonces, bueno, aquí si cada uno ponemos nuestro granito de arena. Hablábamos un poco antes Xavier y yo en el coche en el futuro las competencias van a ser no tanto entre empresas, ¿no? sino entre cadenas de valor. Pues si somos capaces de generar una cadena de valor de muchas industrias que además estén conectadas entre sí, pues eso va a generar ese ecosistema que va a hacer que el talento venga y luego fluya, ¿no? Porque al final si el talento viene y solo tiene una posición bueno, es un talento, digamos, o es un polo de atracción con una cierta vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el buen camino, hay proyectos ilusionantes, el hablar de talento ya atrae talento, o sea, eso también es algo que, bueno, pues que está claro, y la gente que está afuera, pues viéndonos y hoy hablar de talento, pues se interesa por estas empresas que ya están hablando de talento. Entonces, bueno, es un proceso, no sé en qué momento uno se convierte en un polo de atracción de talento, pero yo creo que estamos en el buen camino y bueno, yo creo que estamos en el buen camino.
Bueno, pues vamos a demostrar enseguida, les vamos a mostrar cómo, si no estamos ya en ese punto casi, cómo se ha convertido a Coruña, Galicia, en ese polo de atracción sin duda de talento, con casos prácticos, con aplicaciones prácticas y con los testimonios y experiencias que nos va a contar enseguida los próximos invitados en este encuentro que les estamos ofreciendo en esta mañana. Gracias a los tres, ha sido un placer escucharos. Gracias Israel Temprano, gracias Xavier Marcet y gracias César Castiñeira. Gracias. Bueno, pues les decía que íbamos a continuar desde aquí, desde el Museo Santiago Rey Fernández de la Torre, y vamos a seguir hablando de talento, pero ahora en este caso con esos casos prácticos, con esas experiencias. Les vamos a contar cómo está gestionando todo este talento Resonac, que está haciendo no solo para reconocer, sino para atraer y para mantener este talento aquí en Galicia. Con 4 invitados, gracias a los 4 por estar con nosotros. David Germade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Presidente y CEO de la región EMEA, Europa, Oriente Medio y África. Bienvenido otra vez. Muchas gracias. Un placer recibirte aquí. Alba Tuñas es responsable de desarrollo de negocio de baterías de Resonac. Bienvenida también, buenos días. Muchas gracias. Encantada. Y bueno, pues ese acento extranjero, esa experiencia además de ese talento que se atrae también de fuera, la van a poner otros 2 invitados. Takeshi Segiguchi, responsable global de la cadena de suministro. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y Sabine Kessler, responsable del programa Employer of Choice. Bienvenida. Buenos días también. Gracias por acompañarnos. ¿Qué dirías tú, Alba, que atrae a quien está fuera a venir, a quedarse, a permanecer, a formar parte de ese capital humano de una empresa? Yo creo que es una pregunta, digamos, que cada uno puede contestar de forma independiente. En mi caso, por ejemplo, me considero una persona con una mente inquieta y a mí lo que me mueve son los desafíos, ¿no? Entonces, yo venía de trabajar en grandes proyectos para el mayor productor de coches de Europa, y mi gran misión siempre ha sido un poco la electrificación y la posibilidad de poder traer ese conocimiento a mi tierra, a Galicia. Para mí pues siempre fue mi gran misión, y que se me haya dado la oportunidad aquí de poder participar de este proyecto, pues para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Además, la forma de trabajo que tiene la empresa, esa organización tan global, y como no, pues lo que hablaban antes, la posibilidad de tener aquí un trabajo que te motive cada día, un trabajo que te haga crecer a nivel profesional y personal, pero sin tener que renunciar a lo mejor a criar a tu familia cerca de los tuyos, vivir cerca del mar, comer marisco y pescado de calidad. Este tipo de cosas creo que al final es lo que todo suma, ¿no? Y hace que en mi caso pues que haya tomado la decisión de volverme, porque además eso, creo que este proyecto pues que me aporta mucho a nivel profesional y personal, y bueno, y tener la posibilidad también de trabajar con personas y con mentes maravillosas, como lo que me he encontrado de momento en Resonac. Una empresa global, ¿no? Que lo comentábamos en la primera parte. Y es interesante además porque contamos con diferentes voces y vuestros casos son también diferentes. El caso de Israel Temprano, que nos contaba en la primera parte, era el caso de quien se había ido y bueno, no contemplaba esa posibilidad de volver, pero surgió esa oportunidad. Por lo que tú nos cuentas, en tu radar siempre ha estado ese ansia un poco de volver a casa, ¿no? A Galicia, a Coruña. Te voy a contestar muy gallega, depende. A nivel personal y profesional me encontraba en un momento muy bueno en Alemania, donde vivía, pero siempre tenía ese gusanillo de si puedo estar incluso mejor si me vuelvo a Galicia. Entonces siempre tenía esa duda de no quiero que me quede por probar esa posibilidad, y eso fue un poco lo que me movió a tomar la decisión de volverme. Pero bueno, yo me considero una ciudadana del mundo, digamos. No me gusta decir soy de aquí o soy de allí, o sea, nací aquí, tengo arraigo a mi tierra, pero el crecimiento personal y profesional que me ha llevado estar en diferentes países, pues creo que es algo a valorar. Y además en una empresa como Resonac, que trabaja de forma global, tienes la oportunidad de seguir teniendo eso, porque trabajas en un equipo con gente de diferentes nacionalidades, culturas, pero estás sentado en Coruña. O sea, es
es una sensación, o sea, es muy enriquecedor. Bueno, ahora que has vuelto, ya lo estamos comentando, hay que retenerlo, ¿eh? En tu caso también, aunque seas ciudadana del mundo, aquí a permanecer en A Coruña, en Galicia. En tu caso, Takeshi, de Japón, ¿qué te atrae a ti sobre todo socialmente, culturalmente, para pues, dejar Japón, ahora estar asentado aquí en Galicia? Sobre todo, ¿qué te está aportando? Sí, esta gran experiencia abre muchas posibilidades para mi futuro y el de mi familia. Claro que hay dificultades, pero también muchas cosas emocionantes que aprender. Por ejemplo, ver cómo mis compañeros animan y apoyan a los demás es algo que nunca había visto en Japón. Y es muy bonito ver cómo mi familia crece en una cultura diferente. Sí. Y gracias por el esfuerzo, ¿eh? Nos tendríamos que ver nosotros, ¿no? Con ese cambio idiomático te hemos entendido perfectamente. Decía, creo que hace unos minutos, David, César Castiñera, que eran 26 nacionalidades diferentes. Es un fantástico ejemplo este que tenemos hoy aquí. Queremos hablar también de esa promoción que se lleva a cabo, ¿no? En Resonac. ¿Cómo, de una forma práctica, se reconoce y cómo promocionáis ese talento? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué estrategia tenéis? Bueno, pues ahí lógicamente hay muchas cualidades que buscamos las personas que queremos desarrollar, y si tengo que darme con alguna de las cualidades, también llevándolo un poco a mi experiencia personal, antes también lo comentaba César, siempre hablamos de la actitud, ¿no? Cuando partes de una actitud positiva, colaboradora, proactiva, que seas capaz de anteponer el bien de tu equipo, del grupo, a tu bien personal, que seas capaz de generar esos puentes dentro de departamentos, entre departamentos, a nivel, trabajando en proyectos internacionales, que seas capaz de hacer esas conexiones, es muy, muy importante y lograr mucho. De alguna manera, cuando tienes esa actitud, eres capaz de ir generando ese camino sin darte cuenta de crecimiento de la compañía. Y siempre digo que la actitud es ese factor multiplicador cuando hablamos del desempeño de una persona, ¿no? De las personas que tenemos con nosotros. Y ahí es donde intentamos buscar, cuando buscamos gente para nuestros equipos, lógicamente necesitamos gente que tenga una base de conocimiento y experiencia sobre la que crecer, pero el factor multiplicador es esa actitud, ¿no? Y a veces, para visualizarlo, me gusta poner el ejemplo un poco contrario, ¿no? Personas que a lo mejor tienen mucho conocimiento y experiencia, pero esa actitud no es la correcta, la que esperamos, pues ese desempeño pues no lo vemos en ese sentido, ¿no? Con lo cual sí que entendemos que esas cualidades son importantes, pero nos enfocamos mucho, también decía Xavier, en esas buenas personas que sean capaces de tener esa actitud, de generar ese ecosistema alrededor de nosotros para poder ir creciendo dentro de la compañía. El desafío, e insisto en lo que también se comentaba antes, es importante para vosotros por esto, ¿no? Que claro, se evidencia hoy aquí. Claro, Takeshi también lo comentaba antes, él decía que para él ha sido sorprendente ver cómo otras culturas, viene de Japón, cómo nos apoyamos, cómo generamos esa sintonía, esa sinergia entre las personas es exponencial en cuanto al rendimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces eso es algo que me ha comentado también a nivel privado, que le sorprende ver cómo nos apoyamos entre nosotros y partimos de ese bien común, ¿no? De ese objetivo común, y lo anteponemos ante el bien personal. Y esa es la clave para seguir creciendo dentro de la compañía. De alguna manera vas generando ya tu carrera profesional. Sabine es la responsable, lo decía al inicio de ese programa, ¿no? Enfocado también a mejorar todo esto. ¿Cómo estás llevando a cabo esa gestión? Pues puedo contar un poco de mi experiencia de llevar el equipo de Employee of Choice, que es un equipo global y multidisciplinario. Y claro que hay muchos desafíos en esto, que las personas no se conocen, la gente viene con diferentes orígenes culturales y tienen diferentes roles y expectativas. Y para gestionar esto creo que comunicar de forma abierta, tener la mente abierta y siempre
crear un sitio de colaboración para que esa gente pueda encontrar y formar un equipo. Y también creo que hay que utilizar el tiempo para reuniones individuales y para animar y desarrollar esa gente en ese equipo con empatía y viendo las necesidades de cada uno para que sobre todo el talento puede pues dar el rendimiento y formar el equipo, que al final el objetivo es conseguir algo para la empresa y trabajar juntos en esto. Sí. Bueno, ya indica mucho, no sé si tú quieres comentar algo, David, pero que una compañía, ¿no?, apueste por este tipo de programas como el que dirige Sabin, ¿no?, enfocado en esa mejora de los trabajadores. Antes cuéntanos tú, sobre todo, ¿qué conclusiones en esta etapa, dirigiendo el programa, qué lecciones, qué aprendizaje te estás llevando tú también, claro, de todos ellos? Claro que tengo muchas lecciones aprendidas en esto. Ha sido una experiencia grande y también bastante tiempo trabajando con mucha gente, y creo que focalizándolo un poco en el tema de talento, en mi opinión, lo que necesita para crecer y para trabajar bien en ese entorno es un buen líder con una visión, y para tener confianza en ese liderazgo, y que, claro, impulso proactivo, positivo, retroalimentación. Esto lo he visto, estas son mis lecciones aprendidas, que esto es lo más importante para crear en este entorno, para que un programa como Employer of Choice pueda funcionar. Porque el programa persigue eso, atraer ese talento y retenerlo aquí. Eso es. Y antes también comentaba Xavier que lo es importante, las personas que buscamos, los líderes que buscamos son esos líderes que permiten seguir creciendo a la gente que está a su alrededor, ¿no? Al final todos estamos alineados, intentamos trabajar en esa base, en ese equipo, y es un poco la clave para poder tener a la gente enganchada a nosotros, que esté comprometida, que esté orgullosa de trabajar en Resonac, que vea esa oportunidad de desarrollo en el futuro. Hablabas antes, Alba, de tener ese equilibrio, ¿no?, que ahora has encontrado aquí, con todo lo que te aporta el regreso. También hay esa parte de sacrificio, ¿no? Os lo planteo a los dos, ese sacrificio, y ese equilibrio también es vida profesional, vida personal. Sí, más que sacrificio, yo diría que implica una organización, digamos que todas las piezas tienen que encajar, me refiero a nivel personal, conciliación familiar y demás, y es importante encontrar ese equilibrio, ¿no?, de encontrarme en el trabajo tan a gusto, digamos, que llegue a casa de buen humor, y también tener el tiempo suficiente para pasar con tu familia, tus hobbies, o sea, buscar ese equilibrio y ese bienestar profesional, personal. Yo creo que eso está cambiando a nivel general. Yo creo que el COVID supuso un poco un punto de inflexión para muchos de nosotros, en el sentido de darle más valor al tiempo de calidad, tanto para tus hobbies como para tu vida personal, y en ese sentido es importante que se mantenga ese estado de bienestar. Y desde ese punto de vista, en Resonac también tenemos una política en la que hay mucha flexibilidad a la hora de trabajar, en la que cuando una de esas piezas que hablaba al principio, ¿no?, al final, más que sacrificio, yo veo como que tienes un puzzle que tiene que encajar todas las piezas. Si en algún momento una de esas piezas está fuera del puzzle, pues que tengas la flexibilidad de tú poder reajustar, digamos, tu vida personal y profesional, ¿no? Al final esto es como una ola, digamos. Cuando tienes un proyecto, a lo mejor tienes un momento en el que tienes que dar el 220%, y entonces ahí, digamos que en ese puzzle pasas a sacrificar más tiempo personal para dárselo a la empresa, pero a lo mejor en otro momento, por circunstancias personales, necesitas más tiempo, y considero que en ese sentido en Resonac pues hay un ambiente en el que se permite esa flexibilidad, que además es un win-win para todos, ¿no? Porque si tú en tu vida, en tu entorno profesional estás a gusto, en tu entorno personal estás a gusto, al final ese talento va a florecer, tú vas a estar mucho más motivado y vas a tomar, digamos, los desafíos con mucha más energía.
Es imprescindible, no, que cualquier compañía, en vuestro caso lo estáis haciendo, como comenta Alba, ¿no? Que se tenga en cuenta no solo la mejora, la progresión laboral, sino que también atienda ese bienestar más personal de sus empleados, ¿no? Eso es, al final, cuando hablamos de sacrificios, pues, sacrificio, esfuerzo, tienes unos objetivos en la vida, no solo en ámbito profesional, ámbitos deportivos, cuando una persona que llega es un deportista profesional, ámbito académico, cuando quieres, al final siempre tienes que invertir más tiempo ahí, lo que decía un poco Alba en ese sentido. Nuestro objetivo siempre es alcanzar ese equilibrio, ¿no? ese balance, que es fácil de decir, a veces es más difícil de conseguir, a veces hay que bascular un poco más al ámbito profesional, a veces hay que bascular al ámbito personal para encontrar ese equilibrio, y es donde la compañía, la empresa tiene que dar el soporte a los trabajadores, y es algo que queremos y que entendemos que es un pilar fundamental, tener esa estabilidad personal, emocional, para poder seguir desarrollando y consiguiendo los objetivos, y es donde la compañía necesita dar el soporte a nuestros trabajadores. Hoy, a lo largo de esta mañana, con vuestros testimonios, los que hemos escuchado anteriormente, hemos conocido, hemos aprendido sobre talento, sobre cómo gestionarlo bien, sobre todo, cómo llegar a ese equilibrio del que hablábamos ahora, personal, laboral, cómo hacer crecer a los empleados, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Para concluir, os voy a pedir una última reflexión, cada uno desde vuestro puesto, desde vuestra responsabilidad, desde vuestra experiencia. ¿Cómo diríais que se está gestionando, ¿no? Todo este talento necesario, que al final es en favor de todos absolutamente, de esta ciudad en la que está Resonac de Galicia? ¿Cómo es la gestión del talento? Os escucho primero a vosotros, Takeshi, Sabine, ¿cómo diríais que se está gestionando el talento desde la empresa, desde Resonac? Creo que en mi opinión es ahora cada vez más una prioridad y que forma parte de nuestra cultura y de los objetivos, y con programas como Employee of Choice, claro que se está también enseñando esa importancia. Takeshi. Es ambiciosa. I think it's sorry in English, but it's very supportive to the people who has ambition to grow up. So that's my opinion. Alba. Yo diría que es una estrategia comprometida, con un compromiso real. O sea, el pilar de que el talento y las personas de la organización es de lo más importante, se vive en el día a día de la empresa. Yo creo que es parte del ADN y de la filosofía de la empresa. ¿Y David? Yo si tuviese que definirlo también como una palabra, diría oportunidad, también un poco por mi experiencia personal, y lo hemos visto en muchos casos cuando tenemos esos compañeros y compañeras que desarrollan, viendo que tienen esa actitud que comentábamos antes, que están trabajando de una manera muy positiva, aportando valor a la compañía, siempre han tenido la oportunidad de desarrollar su carrera en nuestra compañía, y de mantener, al final, de mantener el talento con nosotros. Bueno, pues el ejemplo práctico de todo lo que hemos ido comentando durante esta mañana, aterrizado sobre los casos que hoy nos han contado Alba, Takeshi, Sabine, y del que hemos hablado también con David Germade, CEO, presidente de esa zona EMEA. Gracias a los cuatro por habernos acompañado. Muchas gracias, María. Y gracias, como siempre, a todos también por su atención. Esperamos que haya sido de su interés. Despedimos ya esta emisión desde aquí, desde el Museo Santiago Rey Fernández Latorre. Muy buenos días.